Capítulo 7. A principios de julio de 1943, Hitler desapareció como el sol oculto por una nube. Las preparaciones empezaron a finales de junio y él se esfumó al cabo de 3 días, como casi todo lo que estaba conectado a él. Se quedó el ama de llaves del Berghof junto con su marido, así como el personal encargado de mantener la residencia lista para cuando regresara Hitler. Martin Bormann se quedó algunos días, pero su hermano Albert ya se había marchado, al parecer junto con el Führer. Speer se apresuró a llegar a Berlín y nos informaron que Göring había desocupado su casa, localizada en una colina sobre el Berghof. En mitad de la noche, Karl deslizó un sobre a mi nombre por debajo de mi puerta. En una nota me informaba que el Führer lo convocó al Rastenburg, a la guardia del lobo. No quiso despertarme. Me sentí consternada de que tomara ese riesgo por el escándalo que se desataría si alguien más encontrara su nota. Se suponía que nadie debía saber el sitio al que se dirigía Hitler. Después de leerla, la quemé en el cenicero de Úrsula y pisoteé las cenizas en una de las ocasiones que caminé hasta los invernaderos. Me entristeció que Karl tuviera que marcharse, pero entendía la naturaleza de su trabajo. La jefa de cocina dijo poco acerca del envenenamiento de Úrsula, pero me di cuenta de que la alteró. Su proceder, por lo general calmado, se tornó frío y desanimado en comparación con los anteriores días. El intento de envenenamiento provocó oleadas de consternación en todo el Berghof. La jefa nos miraba a todos con ojos de águila y supervisaba la totalidad de la preparación de los alimentos, aunque Hitler ya no se encontrara allí. No quería que hubiera algún error y por consiguiente que recayeran sospechas sobre su persona. En una ocasión me aleccionó sobre la terrible pérdida que supondría que asesinaran al Führer. Alemania dejaría de existir, me explicó. Todos debemos apoyarlo hasta el final. Hay que hacer el sacrificio que sea necesario. Me limité a sentir y pensé en las terribles imágenes que Karl me mostró, unas pruebas que nadie podía refutar, y sin embargo, según Karl, solo unos cuantos oficiales tenían conocimiento de las mismas. Distribuirlas entre el pueblo alemán sería una insensatez. Me pregunté si la población creería siquiera que eran reales. La mayoría, bajo el bombardeo constante de la propaganda del Reich, creería que eran creaciones de los judíos o de los bolcheviques. Goebbels utilizaría una táctica para azuzar al pueblo. Desde su púlpito político afirmaría que los sucios judíos o los cerdos comunistas crearon las imágenes con el fin de fomentar la oposición. Era un genio de su arte. En uno de los días que pasé sin Karl, mis pensamientos se llenaron de dudas y aprensiones sobre la posibilidad de un ataque contra Hitler. Seguir a Karl podría significar mi muerte y con mucha probabilidad desesperaría el mismo destino a mis padres. Mi corazón añoraba su amor, pero una mirada racional y pausada a nuestra situación solo podía terminar en temor e incertidumbre. No podía abandonar a mis padres, a la Gestapo y a sus técnicas. Incluso cabía la posibilidad de que persiguieran a mi tío Willy y a mi tía Reina. ¿Y qué pasaría si mi romance con Karl se convertiría en una relación formal? Cualquier paso en falso, cualquier informante, cualquier error de juicio podría costarle la vida. ¿Y si nos casábamos y yo me embarazaba? ¿Podría cargar en mi vientre a un hijo en medio de los horrores de la guerra solo para dar a luz y traerlo a un mundo de déspotas criminales? Todos estos conflictos torturaban mi mente hasta que quedaba exhausta de tanto pensar. Una noche, después de una salva y comida poco entusiasta, caminé hasta la terraza para disfrutar del aire. Un oficial de las SS estaba parado al otro extremo, deleitándose con la vista. Estábamos a solas, cosa que me hizo feliz porque no deseaba tener compañía alguna. Las sillas y los parasoles estaban apilados en una esquina. La mayoría de los muebles habían sido hechos a un lado porque Hitler ya no se encontraba allí. Me senté sobre la cerca de piedra y miré al valle.
Las largas sombras que proyectaba la puesta de sol marcaban profundas sombras moradas sobre las montañas. Los verdes bosques se tornaban grises bajo la luz menguante. El aire se sentía placentero y traía consigo un veraniego aroma a pasto y flores silvestres. Estaba absorta, contemplando la belleza que tenía frente a los ojos, cuando alguien me dio unos golpecitos en el hombro. Sorprendida, volteé y vi que se trataba de Eva Braun. Traía puesto un sencillo vestido negro, pero se veía elegante, como si acabara de cenar con el Führer. Había un toque de rubor en sus mejillas y su cabello parecía recién peinado. Detecté esa ligera melancolía que casi siempre se percibía en su mirada. «Magda, ¿verdad?», me preguntó. «Así es». Quedé sorprendida de que me recordara. «Esta vez no estás leyendo». Se sentó junto a mí y miró el vasto panorama. «Es una noche hermosa, muy hermosa». Alejé mi vista. No estaba de humor para ninguna maniobra delicada. ¿Qué quería? «Parece que esta noche nos sentimos igual», dijo. «¿Hay algo que pueda hacer para mejorar las cosas?» Sacudí la cabeza. No podía contarle a nadie lo que me agobiaba, y mucho menos a la confidente de Hitler. Inventé una excusa que pensé que querría oír. «Extraño la emoción que el Führer le proporcionaba al Berghof. Es muy aburrido ahora que todo el mundo se fue. Mañana salgo para Múnich para reunirme con mis padres y amigos», me contó Eva, asistiendo. «Los perros me van a acompañar. Me imagino que no volveré a ver a Adolf hasta que regrese bueno, cuando sea que regrese. Está muy ocupado». Sabía que no podía decir cuándo estaría de vuelta Hitler. Sería tan torpe como Karl explicándome que el Führer iba de camino a Rastenburg. Apareció otro hombre de las SS con los 2 perritos de Eva, quien no le dijo nada cuando recibió las correas. «Negus, Stacy, sentados». Los perritos de pelambre negra le obedecieron al instante y se le quedaron viendo, con sus pequeñas lenguas rosadas afuera. El hombre de las SS hizo un saludo y dio vuelta. «Son muy formales. Supongo que deben serlo», dijo Eva con una mueca. Hizo una pausa y entonces me preguntó: «¿Tienes novio?». Estaba consciente de lo que dijera podía llegar a oídos de Hitler. Si daba el nombre de Karl, era posible que nos fuera más fácil vernos. Por otro lado, la conexión nos amarraría, ya fuera para bien o para mal. Me contaron que una de las secretarias particulares de Hitler se casó con un oficial de las SS porque al Führer le hacía gracia verlos juntos. Representó el papel de casamentero paternal y a la larga los 2 se dieron. Esperaba que mi respuesta nos hiciera las cosas más fáciles a Karl y a mí. «El capitán Karl me llevó a la función de lo que el viento se llevó que usted ofreció y fuimos a pasear y a algunos bailes». Eva sonrió. «Ah, el capitán Karl, un excelente oficial y un hombre gallardo. El Führer depende mucho de él. Sería un marido admirado y respetado». Me esforcé por no ruborizarme. «No tenemos planes de matrimonio. Apenas nos conocemos». Eva acarició a uno de sus perritos y dijo: «Eso podría cambiar. Cuando termine la guerra, se honrará a todo aquel que preste sus servicios. Karl y tú tendrán un hogar feliz y le darán muchos hijos al rey». Desvié la mirada, ansiosa por poner fin a una conversación relacionada con mi vida privada. ¿No fue terrible lo que sucedió con la otra catadora? Sus ojos me atraparon y supe que tenía que ser muy cauta en mi respuesta. Recordé las palabras de la jefa de cocina sobre lo que debía hacer en caso de interrogatorio. Miré a Eva directamente y respondí: «Sí, debió de enloquecer para atreverse a hacer algo así. Nunca sospeché de ella. Esa es la razón por la que el Führer tiene a gente como tú y Karl a sus órdenes. Debemos protegerlo. De lo contrario, todo se perdería». Sonrió.
pero también vi un destello de pánico en sus ojos. Quizás intuía o sabía que la guerra iba mal. Incluso los jóvenes están bajo sospecha. En febrero capturaron y enjuiciaron a una en Múnich por repartir volantes que hablaban mal del Führer y del partido. Un consejo, Magda: no confíes en nadie jamás. Toda cautela es poca. Sé leal, pero ¿qué estoy diciendo? Sé que lo serás. Dudé, pero al fin le pregunté: ¿y qué le pasó a la joven? La decapitaron. Eva soltó una risita incómoda. Se levantó de la valla y jaló las correas de sus perritos. Adolf detesta ese tipo de cosas. Extendió la mano hacia mí. Supongo que pasará un tiempo antes de que nos volvamos a ver. Asentí y tomé su mano, que se sentía fría. Me dio las buenas noches y yo hice lo mismo. El hombre de las SS seguía en la esquina. Quise saber si Eva me había contado la verdad acerca de la mujer a la que decapitaron, de modo que decidí preguntárselo al oficial. Mi pregunta era un poco riesgosa, pero razoné que me respondería si le explicaba que estaba tratando de averiguarlo para decírselo a Eva. No cabía la menor duda de que me vio con ella en la terraza. Casi ni volteó a verme cuando me acerqué a él. En apariencia, era un guardia al que le asignaron la tarea de vigilar el terreno y las casetas de seguridad de las SS, que estaban más abajo. Se sentó sobre la valla de piedra. Tenía los hombros caídos por el aburrimiento. Había poco que vigilar sin Hitler ahí. Incluso los aires estaban libres de amenazas. En tiempos recientes, solo unos pocos aviones aliados habían sobrevolado el Berghof. Sonaron las alarmas de ataque aéreo, pero no cayó ninguna bomba. Disculpe, llamé su atención. Estaba platicando con la señorita Brown. Oyó que arrestaron a una mujer por repartir volantes en Múnich. Eva me pidió que averiguara un poco más acerca de ella. Usé su nombre de pila para que pareciera que éramos amigas. El oficial me miró con extrañeza, como si me estuviera evaluando, pero respondió a mi pregunta para deshacerse de mí. Sophie algo. La juzgaron y la declararon culpable de traición a la patria, junto con sus hermanos y otros conspiradores. Trabajaban en una organización clandestina. No recuerdo el nombre. Se quedó viendo hacia el valle, aburrido por mi intromisión. ¿Y qué les ocurrió? Volteó hacia mí con sus ojos azules luminosos por la rabia. ¿Qué les pasó? Lo que les debería pasar a todos los traidores. Los guillotinaron. Eso sí lo recuerdo, bien merecido. Debió de percatarse de la mirada de horror en mis ojos porque sacudió la cabeza como compadeciéndose de mi debilidad. Volteó de nuevo a mirar las oscuras montañas. Le di las gracias y abandoné la terraza. Esa noche, recostada en cama, deseé ver a Carr y reflexioné acerca de la joven ejecutada por repartir panfletos antinazis. Hitler solo aceptaba una obediencia ciega al partido. Si Carr y yo nos atrevíamos a contradecir las normas, moriríamos. Me sobresaltó una idea repentina. Carr y yo ya nos habíamos saltado esas normas. A la mañana siguiente, durante el desayuno, la jefa de cocina nos comunicó que ordenaron que nos presentáramos en Rastenburg en 3 días. El comunicado provenía directamente de Hitler. Era un viaje de 2 días en tren. Me dio gusto porque volvería a ver a Carl, pero quedé algo sorprendida porque no nos convocaron a la jefa de cocina y a mí. «¿Le gusta cómo cocino?», respondió a mi pregunta. «Y tú te unirás a las demás catadoras en la guardia del lobo. ¿Todas estaremos allí?». «No nos corresponde cuestionar las órdenes del Führer», concluyó al tiempo que se encogía los hombros. «Creo que tiene que ver con la cantidad del personal de Rastenburg y con el incidente que se dio aquí con Úrsula. Él y el capitán Carr están siendo cautos». Imaginé los alimentos colocados sobre una mesa y cada mujer probando un solo platillo. Si una moría, otra podía tomar su lugar, quizás en no más de 1 hora, como una especie de cadena de ensamble mortífera.
Cada muerte se contabilizaría como un triunfo para el Führer, como un sacrificio por el bien del Reich. «Puedes partir después del desayuno», me dijo la jefa mientras me entregaba un pequeño libro dorado de solo algunas páginas. En la portada aparecía el águila del Reich en negro. «Ten esto contigo en todo momento. Es la prueba de que trabajas para el Führer». Lo abrí y me topé con una de las fotografías que me tomaron en Berchtesgaden. El librillo indicaba que se me debían otorgar todos los privilegios especiales como miembro del personal de Hitler. Por órdenes del propio Führer, tenía plena libertad para viajar por Alemania o por cualquier otro territorio del Reich. Desde hacía ya cierto tiempo pensaba en regresar a Berlín porque habían pasado meses desde que había visto a mis padres por última vez. Mi trabajo y mi incipiente relación con Karl consumían todo mi tiempo. Un día lejos de las demandas del Reich era un regalo que tenía que aprovechar. «Me gustaría visitar a mis padres», le dije a la jefa de cocina. «Siempre y cuando te presentes en la Guardia del Lobo de aquí a 3 días, puedes hacer lo que desees, pero no le reveles a nadie tu destino final». Después del desayuno, me despedí del resto del personal y empaqué mis cosas con rapidez. El cuarto vacío tenía un aspecto desolado y por un instante recordé a Úrsula, reclinada en su cama con un cigarro y echando el humo por la ventana para que no la pescaran. Admiraba su valentía, pero no podía sino criticar su planeación. Se enfrentó a Hitler y fracasó. Como señaló Karl, las acciones poco meditadas como las de Úrsula terminaban mal. Era necesario proceder con cautela y con abundante planeación. Alejé todos esos pensamientos de mi cabeza. La idea misma de derrotar a Hitler parecía imposible. Un carro de las SS me llevó a la estación de trenes de Berchtesgaden. No tuve tiempo de visitar a mis tíos Willy y Reina. De todos modos, no estaba de humor para hablar con ellos. No quería que me hicieran preguntas acerca de Hitler ni escuchar sus comentarios acerca de lo maravilloso que era servir al Führer. Llegué a Berlín tarde por la noche. La ciudad me sorprendió con su vivacidad. Ya estaba acostumbrada a la silenciosa soledad alpina del Berghof. Las luces, el sonido de los motores y los centenares de aromas, cada uno asociado a algún recuerdo, hizo que Berlín me pareciera extrañadamente novedoso. Era como si lo estuviera visitando por primera vez. Me dirigí al departamento de mis padres. La calle estaba en silencio, lejos del barullo y a excepción de las disposiciones para los ataques aéreos, la guerra parecía muy distante. No había ningún ataque aéreo importante por parte de los aliados desde el cumpleaños de Hitler. Los árboles estaban cargados de hojas y las ramas arrojaban sombras oscuras sobre los edificios circundantes. Filos de luz dibujaban el contorno de algunas ventanas. En ocasiones las cortinas ondeaban en la brisa y un bloque de luz que salía del apartamento de alguna persona brillaba sobre la acera y desaparecía en un instante. Un fonógrafo estaba tocando en una de las casas. La tonada era melancólica pero dulce. Se oía la bella voz de una mujer que alababa al soldado que fue a luchar a la guerra por el Reich. El mundo parecía estar en completa paz y su serenidad me llenó de una sensación de calma que no experimentaba desde hacía meses. Me di cuenta de que mi trabajo me estaba pasando factura. El primer indicio de ello fue la comida que disfruté en el tren. Estaba feliz de alejarme de las salvas, de limitarme a saborear la comida sin preocuparme de cada bocado que pudiera matarme. Toqué el timbre y esperé. No llamé antes porque quería que mi visita fuera una sorpresa. Después de insistir un par de veces más, mi padre en bata abrió la puerta. El pasillo estaba a oscuras. Entrecerró los ojos en un intento por ver mejor. La mirada de extrañeza en ellos se convirtió en una sonrisa tan pronto como me reconoció. Se apresuró a tomarme entre sus brazos y la fuerza de su abrazo me dejó casi sin aliento. «Magda, Magda», exclamó con los ojos llenos de lágrimas. «Dios mío, cómo te extrañamos tu madre y yo». Me liberó de su abrazo. Me quedé preparada en el rellano, sosteniendo mi maleta.
¿Puedo pasar? Por supuesto, pero qué tonto soy. Mi madre apareció en la puerta de su habitación, con sus ojos a medio cerrar por el sueño. Corrió hacia mí sin decir palabra y me estrujó igual que a mi padre. Después de intercambiar abrazos y besos, me permitieron entrar. ¿Vuelves a casa de manera definitiva?, preguntó mi padre con cautela. El tono de su pregunta me dejaba claro que todavía quería que me mantuviera fuera de Berlín. Solo puedo quedarme esta noche. Coloqué mi maleta en el piso junto al perchero. Mañana tengo que tomar el tren a... Me percaté de que no podía decirles a mis padres a dónde me dirigía. Ven a la cocina, me pidió mi madre. Quiero que me cuentes todo lo que estuviste haciendo. Nos quedan 2 bolsitas de té para el resto de la semana. Preparé una jarra. Estoy demasiado emocionada como para dormir. Mi padre asintió y nos dirigimos a la cocina. Mi madre prendió una vela y entonces mi padre y yo nos sentamos a la pequeña mesa de roble mientras ella preparaba el té. Puso agua en la tetera, la colocó sobre la estufa y volteó a verme con los ojos bien abiertos. ¿Cómo es? Al igual que la mayoría de los alemanes, estaba fascinada con el Führer, un hombre al que nunca había visto. Lisa, dijo mi padre, no eres de la Gestapo. ¿No crees que quizá Magda no pueda hablar de él? No. El entusiasmo de mi madre se transformó en un ceño fruncido. No lo conozco, respondí. Lo vi un par de veces en el Berghof y una vez cerca de la casa de té. ¿Tienes una casa de té?, preguntó mi madre, sorprendida de que existiera algo así. Por la tarde bebe té y come pastel de manzana ahí con sus invitados, expliqué, sintiendo que no hacía ningún daño compartiendo esta información. Parece el torreón de un castillo colocado en medio del bosque. También platiqué con Eva Braun en varias ocasiones. No hubo ningún atisbo de reconocimiento en los ojos de mis padres. Qué estupidez mencionar su nombre. Claro que no sabían quién era. Eva era un secreto que solo unos cuantos conocían. Decidí dejar el tema de lado. ¿Y a qué te dedicas?, quiso saber mi padre mientras se acomodaba en su silla. Hizo la pregunta de manera casual, como si esperara una respuesta referente a algún trabajo normal, como tenedora de libros o contadora. El estómago se me encogió. No quería ocasionarles una preocupación innecesaria contándoles que era una catadora y que arriesgaba la vida a diario. Al vivir en Berlín, mis padres ya tenían más que suficiente de qué preocuparse. Trabajo en la cocina. Soy la responsable de hacer inventarios de los alimentos y los productos de cocina. Era una verdad a medias. Mi madre regresó a la mesa con 3 tazas de porcelana. Mientras esperábamos a que la tetera hirviera, se sentó junto a mí y me tomó de la mano. Estoy muy orgullosa de ti y muy aliviada. Es un trabajo excelente. ¿No es así, Hermann? Mi padre asintió, pero con un ceño fruncido. Supe que le entusiasmaba muy poco cualquier trabajo relacionado con el nacionalsocialismo. Pregunté por Frau Horst y los demás vecinos para cambiar el tema de la conversación, hasta que nos fuimos a la cama. Hablamos de su trabajo y del estado de ánimo en Berlín. Cuando me levanté a la mañana siguiente, mi mamá estaba recogiendo los platos del desayuno. Mi padre estaba sentado en la mesa del comedor, bebiéndose una taza de té antes de partir a su trabajo. Estaba a punto de despertarte para despedirme de ti. Sus ojos se veían apagados, como si la vida se convirtiera en una tarea insoportable, en una serie de días unidos que apenas podía tolerar. Gracias por no decírselo a tu madre. Mi corazón casi dejó de latir. No sé de qué me estás hablando. Claro que lo sabes. Su tono era neutro, carente de toda emoción. Tu tío Willy se enteró de lo que haces por medio de sus conexiones en las SS. Berchtesgaden es un sitio muy pequeño. Rodeó su taza de té con ambas manos. Él y Reina están más que encantados con tu puesto, claro está. No podrían estar más felices. Le rogué que no se lo contara a tu madre porque no quiero que se preocupe. Tomó un sorbo de su té y dejó la taza sobre la mesa. Para ellos, ningún sacrificio para el Führer es demasiado grande. Colocó las manos sobre las piernas y dirigió su mirada hacia la cocina.
No tenía idea de qué consistiría mi trabajo, papá. Susurré por temor a que me oyera mi madre. Ese es el trabajo que me asignaron. Me sentí bien al poder compartir eso con mi padre. Ahora comprendía por qué lloró al verme. Tu madre, continuó con un suspiro, que sigue pensando que lavar los platos es importante aunque el mundo se esté derrumbando, cree que Rey ganará la guerra. No tiene idea de los rumores que circulan. Temo lo peor para nosotros, Magda. Es como si viviéramos en un mundo fabricado que se encoge día con día. Puedo sentir que las paredes se nos vienen encima, sobre Alemania, sobre Berlín, sobre nosotros. Me estremecí temerosa de verlo a los ojos. ¿Qué rumores oíste? Que perdimos batallas importantes en el este, que las cosas cambiaron y que las victorias fáciles que Hitler logró en los primeros años se acabaron. Nunca le diría estas cosas a tu madre. Me correría de la casa. Río. No es posible depender de los alemanes para obtener reportes verídicos de la guerra. El periódico del partido no sirve ni para forrar la jaula de los canarios. No debes repetir lo que me acabas de decir nunca, afirmé con seguridad. Resérvate tus opiniones públicas y no armes revuelo. Yo también huí y sé cosas que no puedo contarte. Créeme, hay personas que quieren terminar con esta guerra por el bien de Alemania. Sonrió y sus ojos mostraron una chispa de vida por primera vez desde que llegué. Tal vez le di una pequeña esperanza de las cosas que podían mejorar. Me gustaría respirar tus palabras. Hay tan poco en lo que puedo creer, comentó, y extendió los brazos sobre la mesa para tomarme de las manos. Al otro lado de la ventana el mundo parecía soleado y alegre, pero al igual que todos los demás, el agradable clima no era más que una ilusión, una distracción de la verdad. Apretó mis manos con fuerza. Cuídate, por favor. Le aseguré que lo haría, pero mi padre me contagió sus temores. Mi breve escape de Hitler y del Berghof se sintió como un engaño. Estábamos atrapados en un mundo de fantasía inventado por el Reich, mientras que a nuestro alrededor se libraban batallas, tropas enteras eran diezmadas y se hacía una carnicería con los inocentes. Nuestra sensación de bienestar y seguridad iba mermando, y solo un idiota creería que nuestro estilo de vida podría continuar. Sin embargo, quedaban muchos tontos a los que había que convencer. El Reich estaba haciendo un trabajo excelente. La gente seguía creyendo en Hitler y en su fogosa retórica. Luchar por Alemania hasta el final, hasta que cada hombre, mujer y niño hubiera muerto por el Reich. No podía pensar en ello demasiado porque sentía que el mundo entero podía colapsarse a mi alrededor. Mi padre nos besó a mi madre y a mí al despedirse y se marchó del departamento. Mi madre y yo nos sentamos a desayunar y tal como lo predijo mi padre, hablábamos de cosas cotidianas que conformaban su vida, la comida, la ropa, el quehacer de la casa, su jardín. En tiempos normales, aquellos eran temas inocuos, pero agradables. Sin embargo, nuestros días distaban de ser normales. Las conversaciones acerca de la comida y de las raciones adquirían una importancia vital. Con la percepción de mi padre de una Alemania que se nos venía encima a todos, me despedí de mi madre por la tarde y abordé el tren en dirección a la Guardia de Lobo, en el este de Prusia. Ella también derramó unas lágrimas al verme ir. Le dije que regresaría en cuanto pudiera, pero no tenía idea de lo que estaba por venir. Al subirme al tren, me pregunté si alguna vez volvería a ver a mis padres.